Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión de dedicado a sacar. Nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada común Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima. Stock. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 48 7007 o encontranos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Disfruta del legado. Rock nacional de lunes. A todo volumen. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Porque en cada canción hay un pedazo de nosotros. Otoño 2024.
Las 8 de la mañana con 5 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. Buen día. Bonita mañana, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Karina Taberne, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy hermosa mañana, muy buen día para todos y todas, todes. ¿Cómo está, gente? Bienvenidos a la otra gestión. Hoy más contentos que lo habitual por la alegría que tuvimos ayer por la tarde, así que aquí estamos dispuestos más que nunca a compartir esta mañana de lunes 22 de abril con todos ustedes. Bueno, pero ¿entró o no entró? ¿Entró toda o no entró toda? No, no alcanza con un poquito. Esa es la Tiene pregunta, que ¿no? pasar toda la circunferencia del balón. Porque ese es el tema. Ahí están polemizando los amigos hinchas de River. No, no entró todo. ¿Entró todo o no entró todo? Ya está, listo. Claro, chiques, cortémosla. Un besito será la próxima. Y claro, Eso ya es lo que está. tiene el fútbol, ¿viste? Listo, Que siempre da revancha, totalmente. tal cual. Y ahora, como sigue esto, Boca Vélez, ¿no? No, con Estudiantes. No, de Boca Estudiantes. Digo, ¿Boca Estudiantes cuándo? ¿Ya está definido o no? No se sabe todavía. No habemos fecha. Menos ¿no? previsión en el fútbol argentino que... Claro, jugamos Copa ahora entre semana. Ujú. Bueno, pero River apuesta fuerte ahí a la Libertadores, así que... Cuac. Bueno, aquí estamos, señoras, señores. ¿Cómo va ese fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo han empezado este día? Lo veo al comandante muy sonriente, así que parece que ha disfrutado el fin de. A nuestro querido amigo Juli se ha traído la bufanda porque hoy hemos amanecido con bajita temperatura, al menos con muy baja sensación térmica, al menos aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Así es, estamos tratando de conectar. A ver, estamos en el enlace de streaming. Ahora sí, ¿no? Porque estábamos en contacto con Marcelo el Chato Elorriaga, FM Ajá. Tiempo, diciéndome que no estábamos en el streaming. Ahora sí, me dice abrazo y buen programa. Así que ahora sí Gracias. saludamos a toda la cuenca minera que nos sigue a través de FM Tiempo 95.5. También ya estuve en contacto con Federico González. Todo bien, allá me dicen en Perito Moreno. Nos retransmite FM Activo. Estamos en vivo en el canal 5 del Videocable también. Y seguramente todo normal en Puerto San Julián. Allí estamos al aire a través de Radio Líder 101.5. Le mandamos un abrazo a nuestro todos. amigo Tito Parada. Y en estos días que ahí el Chato nos dio el ok, que estaba todo bien, conectados también con Río Turbio 28, me acuerdo, en esta hermosa mañana, ¿verdad? De mi amigo Badi Barrio Nuevo. Ah, tenés razón. Así que le mando un Hincha beso de grande. River, No sé si ay. te querés sumar. Por supuesto, adhiero absolutamente al saludo especial para Badi en este Claro. día. en Hoy esta me jornada. acuerdo de Badi más que nunca. Bueno, che, ¿Qué va a poca ser? onda el comandante, ¿eh? Sí, ¿no? Hermosa mañana, ¿verdad? Claro. Buongiorno a tutti. Brian Álvarez en los controles, poniéndonos al aire aquí en Río Gallegos 100.9. Juli Quiroz acá generando el streaming. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui el fin de? ¿Todo bien? Sí. ¿Anduviste por Punta Arenas? Bueno, después nos va a comentar qué viste, precios y demás. Dale. Dale, genial. Fresquita la mañana en Río Gallegos. Ujú. Fresca. Sí, señor. 4 grados bajo cero la sensación térmica. La temperatura 2 décimas de grado sobre cero. Humedad 84%. Presión 1009,3 hectopascal. Viento del oeste a 14 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llega a los 10 grados centígrados. Sigue en 4 bajo cero la sensación térmica, Ujú, mira vos, sí. igual que en la franja horaria anterior. Pensé que iba a mejorar un poquitito. No. Bueno, recordemos que el viernes pasado no estuvimos al aire por cuestiones climatológicas, esencialmente por eso, por la lluvia caída entre el jueves y el viernes.
30 milímetros de agua caída en 27 horas, algo así, ¿no? Sí, exacto, así fue. Hicieron que la ciudad desborde. Creo que amerita decir algo respecto de lo que pasó el viernes, ¿no? Tal cual, ahora que ya pasó, ¿no es cierto? Porque bueno, salimos a hacer un móvil, tuve el placer de acompañarte. Gracias. Mañana salimos a recorrer las calles de Río Gallegos, anduvimos 2 horas en la calle. 2 horas, una transmisión en vivo. Recorrimos todos los barrios, la zona del centro y demás, y constatamos realmente las consecuencias de estos 30 milímetros de agua caída en 27 horas. Una ciudad que desbordó, una ciudad que se quedó sin energía. Les contamos a ustedes que nos están escuchando, tal vez no lo saben, pero si no están en Río Gallegos, ahí hago un punto en esto que vos decís, Pichón. Río Gallegos está abastecido por 5 centros distribuidores de energía eléctrica que proveen justamente de este servicio a toda la capital provincial. A las 6 de la mañana quedó solamente en funcionamiento el centro distribuidor número 5. Hubo inconvenientes en alguna terna. Las ternas son las que abastecen a su vez a estos centros distribuidores. Esos centros llevan luz a los barrios. Bueno, solamente quedó un centro distribuidor, que era el número 3, trabajando, funcionando. Los demás no, así que imagínense que el 90% de Río Gallegos estaba prácticamente sin luz. Bien, y lo que llamaba la atención, y creo que es el momento de hablarlo, es que el Servicio Meteorológico Nacional no anticipó el alerta por precipitaciones. Pero bueno, claro, en su momento lo charlamos. En el momento que estaba parando la lluvia, cuando empezaba el viernes, lo charlamos, incluso hasta con Nelly Guanchur, lo hablaste vos personalmente, y la respuesta fue que esta cantidad de lluvia caída en ese lapso de tiempo, estos 30 milímetros en 27 horas, o 27 milímetros en 30 horas, algo así. Eran 29 milímetros en 27 horas. Para ser exactos. Dicen que esta situación no ameritaba un anticipo a través de alerta meteorológico. De acuerdo a los parámetros que tienen. Por supuesto, porque hay parámetros de cantidad de agua que se anticipa, que se sabe que va a caer de acuerdo a la latitud, a la región del país, se anticipa o no a modo de alerta. Que está bien, uno no tenemos la capacidad suficiente para rebatir eso. No, claro, y además es una alerta que viene desde Buenos Aires. Son parámetros en principios nacionales, no se determina acá. Pero bueno, al margen de eso, sabemos que si bien no es una alerta y no amerita su anticipación, sabemos que claramente 29 milímetros en 27 horas en Río Gallegos provocan serias consecuencias. Sí. Sabemos que es así. O sea que, con 20 milímetros ya estamos con alguna complicación. O sea que creo que es momento que se sienten a charlar, por ejemplo, la gente que tiene que advertir y que está atento a esto, por ejemplo, Protección Civil, y amerita una charla o replantear las cosas y que se anticipe de alguna manera. En lo básico, que se comunique, que la gente sepa, que se prepare. Que no saque la basura. Claro, esas cuestiones elementales, que no saque la basura, que el municipio también limpie bocas de tormentas para que el agua fluya, para que desagüe por sus canales correspondientes, y que no te agarre de imprevisto. Claro. Pero ¿qué pasa? Si Protección Civil, la herramienta fundamental que tiene Protección Civil para anticipar una situación como esta, es el Servicio Meteorológico Nacional, pero no te lo anticipa. Claro, pero el servicio meteorológico no lo anticipa porque no está dentro de los parámetros y no se considera un fenómeno extraordinario, o sea, claro, es una cosa más, digamos, es habitual que puedan llover 29 milímetros en 27 horas. Entonces, eso no amerita una alerta a nivel nacional, pero con el diario del lunes, nosotros lo hemos hablado bastante durante todo el fin de semana, y atento a la característica de ciudad que tenemos, en este caso es Río Gallegos, si
llueve más de 20 milímetros o 20 milímetros, hay complicaciones, Claro. ¿no? Llovieron 29, casi toda la ciudad sin luz, y los que teníamos luz se nos complicaba llegar a otros lugares y desplazarnos por cómo estaban anegadas Claro. muchísimas calles de la ciudad. Entonces, por eso decimos y entendemos que deberían juntarse y bueno, ver qué es lo que pasa, qué Claro, se eso puede hacer. A ver, si se estima que va a llover más de 20 milímetros, pero analizarlo puntualmente para el caso de esta ciudad que con el nivel de agua que cayó, lamentablemente colapsa. Claro, pero no es una cuestión de planificación urbana, creo que va más allá, porque muchos tuvimos problemas con estos valores de precipitaciones, tuvimos problemas en nuestros hogares, en nuestras casas. Ujú. O sea que no es un cuestionamiento al municipio, a esta gestión o a las No, gestiones no, anteriores. aparte que decimos no- protección civil y es tanto municipal como provincial. Claro, pero bueno, porque Trabajaron en conjunto. porque también tenemos inconveniente en nuestra casa. Sí, sí, sí. Aparece alguna gotera, te entra agua por la parrilla, por abajo de la puerta, se filtra y demás. Entonces esto creo que hay que replantearlo. Ujú. Creo que hay que darse cuenta que si bien no es una alerta, no se anticipa a modo de alerta, porque son valores, digamos, no extraordinarios para esta época y para esta región, hay que replantearlo, Ujú. anticiparlo. Así es. Bueno, estamos de acuerdo en referencia a ese tema puntualmente, por eso nos tomamos este tiempo para hacer referencia a esta cuestión que el viernes, entre otras cosas, nos imposibilitó salir al aire. A propósito de alertas, condiciones normales para esta época del año. No se anticipan alertas aquí para esta jornada, para la provincia de Santa Cruz, para hoy lunes 22 de abril, mañana martes 23, normal hasta ahora. Y para el miércoles 24, a ver, también normal, situaciones normales para la provincia de Santa Cruz. Hasta ahora, esto no quiere decir que cuando se actualice a la tarde aparezca alguna novedad. Hasta Muy el bien. momento todo normal. Frío nomás. Frío, bueno, vamos a ver, y vos decías frío en Río Gallegos con 4 creo que era de sensación térmica. Bueno, hoy nos ganan nuestros amigos de Puerto San Julián, saludamos a esa linda comunidad con el cielo ligeramente nublado. Los datos de la hora 8 nos dicen que en esa localidad tienen 1 grado 2 décimas bajo cero de temperatura real y la sensación térmica está en casi 7. 6 grados 8 décimas bajo cero la térmica en Puerto San Julián a esta hora, a las 8:20 de la mañana. Visibilidad óptima, 48% de la humedad. La máxima pronosticada para este día 22 de abril, lunes, 11 grados. Cielo algo nublado por la mañana y por la tarde y a la noche parcialmente nublado allí en la Perla, Puerto San Julián. Frío hace en Perito y en la comarca del Lago Buenos Aires. 5 grados 3 bajo cero la temperatura, Wow. según el Servicio Meteorológico Nacional. La térmica Sí. 7 grados 9 bajo cero. Ah, bueno. Es cierto que estos valores se registran en el aeropuerto, que está un poquito más alto, en una pampita sin reparo. Sí. Y que en el pueblo no es esta la temperatura real. Pero bueno, es el parámetro que tenemos. 7 grados 9 bajo cero la sensación térmica, la humedad 90%, presión 970 decimal 1 hectopascal, viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora. La máxima hoy llegará a los 10 grados centígrados. Por la mañana y por la tarde algo nublado y por la noche parcialmente nublado. O sea, lindo cielo en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Vos me decías frío, frío hace en la cuenca, frío hace en la cuenca, sí, nos venimos ganando. Te voy a dejar sin palabras. 6 grados 6 décimas la temperatura a esta hora allí en Río Turbio y 28 de noviembre. Pero 6 grados 6 décimas bajo cero es la temperatura real. Y la térmica 10 grados 2 décimas bajo cero en este momento allí en la cuenca carbonífera. Sí, Juli, así, 10, 2 bajo cero la sensación térmica.
y además está muy húmedo, 94%. El viento del este a 7 kilómetros en la hora, menos mal que es apenas una brisa, pero esa brisa te debe partir la cara. La máxima pronosticada para hoy lunes en Río Turbio y en 28, 9 grados, tan solo 9 grados. Por la mañana, cielo parcialmente nublado, así se espera, al igual que la tarde, y a la noche mayormente nublado. Lo mismo que decíamos para Puerto San Julián. Así que muy fría esta mañana en donde recorramos, por donde pasemos en la provincia de Santa Cruz. Según el ranking de temperatura del Servicio Meteorológico Nacional, lo más frío del país es el Calafate. 6 grados 6 bajo cero la temperatura y la térmica 10 grados 2 bajo cero. Es la misma que en la... Sí, creo que se mide en el Calafate también. Sí, se mide en el Calafate. Exactamente, sí, dice datos del aeropuerto, desde el aeropuerto. O sea que de puede haber Calafate. alguna discrepancia incluso, porque están bastante alejados, ¿no? Ahí donde el Calafate de Río Turbio, por supuesto, o sea que probablemente esté más frío en la cuenca minera. Probablemente. Bueno, les mandamos un beso. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta mañana. No, era yo. Y en el otro extremo, la temperatura más alta en Las Lomitas, Formosa. No me digas. 28,3 de sensación térmica. A esta hora es 28,3. 28,3 de sensación térmica. Hermoso. Imagínate a la tarde. Bueno, 8 de la mañana, 23 minutos en la República Argentina. Anticipamos lo que vamos a tener en el día de hoy. Antes de saludar a nuestros auspiciantes, vamos a estar hablando con Ariel Galeano. Él es uno de los referentes de los efectivos de la policía de la provincia de Santa Cruz y que los representa en el Consejo del Salario. Exactamente, es el presidente de la Asociación Civil Policial y recordamos que el Consejo del Salario está integrado también por los efectivos en actividad y también los retirados, ¿no? Él representa al primero de los grupos. Así que en algunos minutos vamos a estar hablando con ellos. Bueno, y tengamos en cuenta que viene en un proceso de negociación dentro del Consejo del Salario Policial, que se había hecho una primera reunión, no se acercó a las mínimas expectativas que tenían, ni los activos ni los retirados, volvieron a reunirse y están en un cuarto intermedio que se va a retomar en esta semana. Vamos a estar hablando de eso con Ariel Galeano. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Y también podés mantener tu rutina de entrenamiento diario en el gimnasio. Para dormir podés elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y la otra posibilidad son las cabañas del Titán para un plan más familiar. Están ubicadas en pleno centro del Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista del lago. No se discute eso. Están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Y también tenés acceso al gimnasio del hostel. Cabañas del Titán, llama al 2966-746219 para concretar tu reserva. 746219. Y para comunicarte con nosotros, llama al 2966-516051. 2966-516051. Déjanos tu mensajito, tu novedad. Primero para decirnos cómo amaneciste, cómo amaneció en materia climática tu localidad.
te estaremos esperando. Así es. Bueno, recuerden que también nos pueden dejar sus mensajes a través de la transmisión que tenemos en streaming, a través del Diario Nuevo Día, a través de nuestras páginas personales o bien a través del Facebook de La Otra Gestión. Estamos saliendo y comunicándonos con ustedes mediante esas plataformas. ¿Vos sabés cuál es la sensación que tengo? Que tenemos un montón de cosas para contarles, para compartir con nuestra audiencia, porque como no estuvimos desde el viernes, pasaron muchas cosas informativamente hablando. Y la idea también es anticipar la agenda, anticiparnos a lo que va a pasar. Y por ejemplo, en este sentido, a nivel nacional, hoy el presidente recurre a la cadena nacional para anunciar el superávit fiscal y financiero en el primer trimestre. Es el primero en una década y se logró por la caída de las jubilaciones, entre otros factores. Claro, así cualquiera logra un superávit fiscal, ¿no? Habla a las 21. El ministro Luis Caputo criticó la marcha universitaria. Recordemos, hay una marcha universitaria que estamos tratando también de anticiparla a través de algunos de los referentes de las universidades públicas aquí en la Patagonia, aquí en Santa Cruz. Estuvimos en eso, queremos ir por ese lado, pero bueno, todavía no tuvimos la confirmación porque mañana hay una marcha federal en defensa de las universidades públicas, ¿no? También el oficialismo y la oposición buscan despegarse del fuerte aumento en las dietas de los senadores y proponen fijar topes. Esto lo íbamos a hablar el viernes porque el jueves realmente nos indignamos cuando vimos que en 54 segundos y algunos de ellos haciéndose los boludos y a mano alzada, por ejemplo, Lustó mirando a su compañera de banca, así disimuladamente levantó su manito. Sí. Esa forma, viste, de tomarte por boludos, ¿entendés? Eso es lo que te indigna realmente, además de toda la situación por la que estamos pasando. Claramente no son ellos los que van a pagar el ajuste viene por otro lado. Así que ahí vimos como la casta, no todos los senadores, pero muchos de ellos, como vimos en 54 segundos, e insisto con esto, te indigna verlos que, sí, señora presidenta, hay una resolución, el senador Romero, hay una resolución para tratar, bueno, sí, se necesitan los 2/3, bueno, a ver, para su tratamiento, 2/3 tratamiento, se vota, sí se acepta, listo, pum. Ni siquiera se dio a conocer de qué se trataba, Claro, solamente por eso, el número. 270% de aumentos hay aproximadamente en todo este contexto, te indigna. Sí, te por indigna, supuesto. te indigna. Sí, porque parece que nos están tomando el pelo a todos, ¿no? Como sociedad. Un sueldo de 7.2 millones de pesos, ¿te parece? La jubilación mínima apenas se llega a los 250.000 pesos. Bueno, hay propuestas desde casi todos los bloques para evitar un costo político. Buscan meter en la discusión al Ejecutivo y a la justicia. Este es uno de los temas que está destacando el diario Clarín a esta hora de la mañana de este día lunes. Bueno, algunos ahora están renunciando, quieren renunciar a esa dieta porque les parece mucho. Pero lo cierto es que se la mandaron, ahora no saben qué decir para justificar. Entiendo que tienen que ganar bien, pero en este contexto es absolutamente innecesario lo que hicieron. Pero además, si querían dar el debate, ellos tienen que darlo y tiene que ser ejemplo de eso, ¿no? Y debatirlo y hablarlo y dar la cara. No, pero lo hicieron de la otra forma, ¿no? La que no corresponde. Igual, en muchos casos no me sorprende porque hay varios senadores ahí dentro que no tenía otras expectativas. Pues ya los conocemos Bien. y los conocimos como son. Pero la mayoría dio la nota, los que te pueden sorprender y los que no Claro, te sorprenden. por ejemplo, Carambia, yo digo va a tener otra actitud, no, también votó un senadorcito nuestro de acá de Santa Cruz. Con todo respeto, la senadora Galeano también votó, levantó la mano, lo aceptó. Gadano, sí. La senadora No tenía Kirchner razón. también, Sí. más allá del color político, cuando tienen que ponerse de acuerdo por aumentarse el sueldo a mano alzada, sin debate, ahí sí están todos de acuerdo, ¿no?
Así parece, así dieron muestra. ¿Y vos sabés quién habló de esto? El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, ¿te acordás? Sí. Que fue Sí, sí. obispo de aquí de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Lo hizo como parte de la misa y procesión que realizó el día 19, que fue el viernes, San Expedito, el patrono de las causas justas y urgentes. ¿Qué dijo el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva? Dijo: los argentinos estamos viviendo momentos complicados. Le pedimos a San Expedito que nos agarre la mano. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande todos. Por eso, muchachos, no se aumenten los sueldos. No se aumenten los sueldos, pidió el arzobispo de Buenos Aires. Si hay esfuerzo, que el esfuerzo sea de todos, pero de absolutamente todos, Claro. para sacar el país adelante. Tal Lo cual. hizo ayer en esa jornada de viernes, dijo que no queremos perder la esperanza. Cada uno de nosotros está haciendo un esfuerzo gigante. Háganlo todos. Muchachos, por favor, no se aumenten los sueldos, hagámoslo todos, pidió en el medio de un aplauso. Pidió perdón, dijo: perdónenme, pero realmente uno ve que cada uno le viene poniendo el lomo. Los abuelos a veces eligen entre comer algo menos para comprarse un remedio. Claro. Los papás con los útiles escolares, los que están buscando más laburo, algunos eligen el día para comer. Dale, hagámoslo todos al esfuerzo. Claro. Bueno, las 8 de la mañana, 33 minutos, quisimos entrar por este lado porque era tema que destacado el viernes, pero bueno, como no estuvimos al aire, no queríamos dejarlo pasar y expresar lo que realmente sentimos, esa indignación que uno siente, ¿no? Y por ahí también la doble vara de Milei, ¿viste? Porque cuando se aumenta o sube de categoría, por ejemplo, al vocero presidencial y ocupa otra función, no dice nada. Eso es doble vara. Claro. Pero que creo que también tuvo mucho que ver, porque, a ver, un análisis cortito de un senador es, no, un vocero presidencial no puede ganar más de lo que gano yo. Listo, ya está suficiente para que se pongan de acuerdo y se lo aumenten. O sea, bien, nos está escuchando, como lo habíamos anticipado, el suboficial escribiente Ariel Galeano. Él es un referente de los efectivos de la policía de la provincia de Santa Cruz y se sienta en el Consejo del Salario Policial. Ariel, buen día, ¿cómo está? Karina Taberne, Claudio Lobos, lo estamos escuchando. Estamos en vivo en Perito, en San Julián, en la Cuenca Minera también. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días a su audiencia y estoy a su disposición. Bueno, gracias. Ariel, buen día, ¿cómo le van? Estábamos antes de tomar este contacto con ustedes, hablando con Claudio de cómo viene esta negociación en la mesa del salario policial. ¿Nos puede hacer una especie de mínimo resumen, raconto, hasta llegar a esta jornada, este día lunes? ¿Cómo está la situación? Sí, bueno, en principio esta fue la segunda vez que nos juntamos en el año. Fue una excelente negociación. La primera que tuvimos allá por el 15 del mes pasado. Bueno, básicamente fue así. Nosotros veníamos de una inflación galopante el año 2023, en el cual quedamos en un 88,6% del sueldo del salario policial, relegado tras un 120 que dio a nivel nacional, nominal, que fue dilapidario, quedando atrás más todavía con enero con un 20,6%. Y en febrero que dio un 13,6%, y nosotros recién en marzo obtuvimos un 40% acumulado, y más o menos quedamos a la mitad del camino en lo que es recomponer el salario policial, ya que nosotros teníamos un petitorio de 90,1%. Esto todo a valor punto,
Así que el petitorio nuestro fue elevar el valor punto a 1.235,36 centavos, la antigüedad de 8,5 a 10. Después, entre otras cosas, habíamos solicitado que las asignaciones familiares se actualicen automáticamente, el tema de policía adicional y algunos suplementos que, bueno, ya fue, esa parte ya fue satisfecha, en razón de que habíamos pedido un aumento en los suplementos, eso se dio. Parcialmente lo de el valor punto, no así lo de la antigüedad, que en la anterior paritaria se había pactado tratarlo en esta mesa del Consejo de Salario, que se realizó días pasados. Eso no ocurrió, por lo tanto hubo un incumplimiento del acta paritaria anterior y en la cual en esta oportunidad se ofreció a este sector un 4% sumado al 6% que ya para el mes de abril estaba garantizado por el acta anterior. Eso lo llevaba a un 10% para este mes y un 6% para el mes siguiente, y cosa que la inflación dio un 11% y no llegamos. Claro. Por eso que nosotros no lo satisface, lo declaramos insuficiente. Claro. Claro, por eso lo declaramos insuficiente y no fue aceptado, por lo que se pasó a un cuarto intermedio a ver cómo se desarrollaban las demás negociaciones. Claro. ¿Está el compromiso del gobierno de mejorar esa oferta? Entendemos que sí, por eso es que estamos tratando de mantener el canal de diálogo, que es altamente positivo, y que siempre recalcamos esto, que esta mesa del Consejo de Salario única en Argentina, en donde un efectivo policial puede paritar. Así que desde ya siempre agradecido por esa oportunidad de poder llevar a defender los derechos del sector. Ariel, por esto que nos está comentando, ustedes lo que aguardan es primero las resoluciones que se tomen en otras mesas paritarias de la administración estatal, para luego tomar como parámetro a ver si se les mejora a ellos y se sigue en ese mismo camino con ustedes. Claro, en principio siempre tengo que aclarar esto, que nosotros no somos un gremio, somos una asociación civil policial que a través de la personería jurídica 1162 nos habilita a paritar por el sector activo. Nosotros siempre fuimos después de las demás paritarias, en razón de que siempre se dé la evolución de los demás sectores para poder así determinar un pie de igualdad. Claro. ¿Y ustedes cómo lo deciden, si aceptan o no el ofrecimiento del gobierno de Santa Cruz? ¿Cómo se resuelve? ¿En asambleas, en charlas, en recurren Claro, en principio nosotros vamos a la mesa con los referentes de cada zona, los nombro. Tengo por la zona norte, específicamente Caleta Olivia, tengo 2 representantes, el sargento Zurita, que pertenece a la comisaría segunda, el ayudante de segunda por el servicio penitenciario, Las Brizuela. Después por la zona centro está el sargento primero Escolamieri. Por la zona sur o la cuenca, digamos así, estuvieron representando el sargento primero Mamaní Hugo, de la comisaría de Yacimiento Río Turbio, el sargento Saavedra por la comisaría de 28 de noviembre, junto con el suboficial mayor Zambrano, nuestra asesora letrada, la doctora Julieta Gini, y el suboficial escribiente Choque, que me acompaña, junto con también el que hace la parte numérica que delegué en esa persona, porque anteriormente lo venía haciendo yo, que es el suboficial escribiente Bellido, que es deseado.
Es un hombre que ya viene hace rato trabajando en la parte que yo le he legado, porque ese trabajo lo hacía yo, ahora lo hace el subteniente Bellido. Y bueno, y quien les habla está al frente, digamos, de la negociación. Claro, claro. Había bastante disconformidad, más que nada en zona norte, ¿no es cierto? Con este ofrecimiento que lo consideraba muy, muy alejado de la realidad. Es así, creo que todos se han hecho eco de una publicación Sí. que ha hecho el sector de policía zona norte, a la cual nosotros no adherimos, Ujú. porque entiendo que el órgano de representación y el canal normal de negociación es el Consejo de Salario, Claro. y mientras exista un canal de diálogo, todo es posible, así que veo innecesaria esa publicación. Sí, sí. Igualmente buscamos quiénes son los que se hacen cargo de esa publicación y no aparecen, así No parece, que entiendo que ha sido algo inventado por alguna persona que Ajá. tenía ganas de molestar, así que bueno, no. Claro, esto no existe. dejaría de entorpecer de alguna manera Claro. la negociación, ¿no? Claro, viene a traer malestar, Claro, que, claro. bueno, muchos sectores alejados que no entendían más o menos cómo va la cosa, se hicieron eco de ella y como que alentaron esa posibilidad, pero al nosotros a través de nuestro delegado informar a las bases que tal petición no obedece a ningún reclamo por parte nuestra, así que no le dieron entidad y por lo tanto seguimos con el canal de diálogo, que es el cual está abierto para el día 25 de este mes, en donde nos volveremos a reunir todos los actores para poder llegar a un buen puerto. Ujú. Bien, Ariel, la convocatoria, la próxima reunión es el próximo día 25. Ujú. A las 9 de la mañana en Jefatura de Policía. Perfecto. Vamos a estar atentos ahí, a ver qué es lo que sucede. Agradecemos mucho este contacto, Ariel. Abrazo a todos los integrantes de ahí, bueno, a los efectivos de la policía de Santa Cruz. Fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias y a su disposición siempre. Bueno. Gracias. Hablábamos con Ariel Galeano. Él es el presidente de la Asociación Civil Policial. Nos contaba cómo marcha esta negociación en la mesa del salario de la policía de la provincia de Santa Cruz y quiénes integran el sector que él representa, ¿no? A todos los activos, no solamente a la policía, nos hablaba también de los integrantes, por ejemplo, del servicio penitenciario policial, y también están sentados los retirados a esa mesa de negociación que recordamos que participan, entre otros también, además de la autoridad laboral, el ministro de Trabajo ha estado en persona y también el ministro de Seguridad, Claro. entre otros. Y hacía referencia en el cierre de la nota a esta publicación que se compartió a través de las redes sociales, con términos muy, muy duros. En realidad, firmado por la Policía Zona Norte de Santa Cruz, unidos seremos fuertes, dice, e incluso en su encabezamiento dice que son efectivos de los antiguos, Perito, Las Heras, Truncado, Cololcaique, Cañadón Seco, Caleta, Fierroy, Jaramillo, Puerto Sea, o sea, toda la zona norte, pero bueno, de puño y letra no hay ninguna firma, ¿no? Los engloba a todos, supuestamente. Muchos después de esta publicación salieron a despegarse. Claro, claro. Personal efectivo, activo y retirados también. Porque, bueno, habla del el sarcasmo del gobierno provincial, gobierno embustero, dice que durante su campaña política manifestó en actos proselitistas que los empleados públicos deberían tener un aumento de un 100%. Bueno, y va por ese lado, muy, muy, muy fuerte. Convocamos a cada uno de los efectivos policiales a unirse, dice, entre otras cuestiones más, que no amerita leerlo todo, porque ya te digo, no tiene firma. No tiene firma, tal cual. No es auténtico en realidad. Lo que sí no quería dejar pasar por alto que los referentes, en este caso, del Consejo del Salario Policial que integran esa mesa, salieron a despegarse.
y que ese no es el sentido o el camino por el que quieren ir y propician el diálogo. Y más allá de que les parezca insuficiente esta oferta, valoran en realidad, y de hecho lo destacó en la nota, que es la única policía del país que tiene esta posibilidad de sentarse a hablar de salarios. Claro, claro, claro. Y que cosas como esta no entorpezcan esta negociación que están llevando adelante. Así que bienvenido sea que se lo hayas traído, ¿no? A la mesa y a la charla recién Ariel Galeano, que es el presidente de la Asociación Civil Policial. Bueno, decíamos, día 25, entonces, a las 9 de la mañana se reúne el Consejo del Salario Policial. Pero hoy también hay paritaria. Hoy hay paritaria docente, se continúa esa mesa de negociación al mediodía, tengo entendido, y a partir de las 9 de la mañana se reúne también la paritaria de la Administración Central. Claro, Administración Pública, tal cual. Sí, hablábamos la semana pasada con Gustavo Saldivia, nos anticipaba que hoy 25 iban a... No, hoy es 22. Hoy es 22. Iban a continuar con las negociaciones. Así es. Así que estamos atentos, vamos a ver qué sucede, teniendo en cuenta también el tenor del ofrecimiento que hizo el gobierno provincial, llama la atención, en puntualmente la paritaria de la Administración Central. Recordamos que fue un 8% mayo, 8% junio, pero no remunerativo. En negro, sí. Sí. O sea que no alcanzaría a los jubilados, en principio eso. Exactamente. Sí, entonces, bueno, obviamente no cayó para nada bien este ofrecimiento. ATE nos adelantaba en ese momento Gustavo Saldivia, seguramente iba a rechazar de plano porque viene, si aceptan, es ir en contra de lo que ellos mismos han pregonado, ¿no? Con negro es inaceptable, es ensuciar un salario. Si bien estaba la promesa, después pasarlo al básico, después blanquearlo, bueno, no dejaría de ser una promesa, ¿no? E incluso otro de los serían perjudicados porque esto de aceptarse en negro no tendría incidencia en el sueldo anual complementario, en el aguinaldo. O sea que descartalo que no lo van a aceptar bajo ningún punto de vista. Sí. Uno de los temas que destaca el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana, buscan automovilista que atropelló a ciclista en Río Gallegos y se dio a la fuga. Así lo denunció una mujer a través de las redes sociales. Pide ayuda, pide encontrar posibles testigos, ¿no? Denunció a un automovilista que atropelló a su pareja y luego se dio a la fuga. Quisiera saber si alguien tiene cámaras en la calle Santa Fe y Ameguino. Atropellaron a mi pareja que venía en una bici, un Citroën blanco, que pasó en rojo. No pudo ver bien la patente, esto lo dijo en un grupo de Facebook. Señaló que el conductor era un hombre mayor de edad, aparentemente. Al levantarse de abajo de su auto, se dio a la fuga, haciendo abandono de persona. Técnicamente no sé si es abandono de persona, pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? La mujer identificada como Antonella Gómez pidió que quien haya sido testigo o tenga filmaciones se comunique con ella. Uno de los temas que destaca el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana. Bueno, algo que sucedió el día viernes fue en Pico Truncado, pasó el partido SER del gobernador Claudio Vidal y de sus manos, al menos en la presidencia de ese partido, a las manos de quien fuera diputado Hernán Elorrieta. Es a partir de esa jornada el nuevo presidente de SER. Agradezco la confianza que ha depositado en mí el gobernador Claudio Vidal, dijo Elorrieta. Estuvieron los referentes de este partido en la provincia de Santa Cruz en el acto que se realizó
bueno, estuvieron todos, también lo veíamos al diputado Sergio Acevedo, entre otros. El pleno de la dirigencia de SER estuvo en esa ciudad, en en Pico Truncado, reitero, en un congreso provincial partidario. Yo voy a estar siempre, pero me tengo que dedicar a sacar esta provincia adelante, dijo Claudio Vidal con respecto a la decisión que tomó. Hoy me toca conducir una provincia que heredamos completamente devastada. La falta de infraestructura, el reclamo salarial, la falta de planes de vivienda, de infraestructura en los hospitales, etcétera. El 90% de los reclamos de los santacruceños es justo y las cosas no se pueden resolver de un día para el otro, y de este motivo se corrió de la presidencia del partido SER el actual gobernador de Santa Cruz y quedó en manos de quien fuera en su momento, en las últimas elecciones, candidato también a intendente por su comunidad, por Las Heras, fue también diputado, pero hoy Hernán Elorrieta es el presidente de SER en la provincia de Santa Cruz. Algunas fotos que estamos viendo, José Gracias, Daniel Julio. Álvarez, lo vemos ahí, jefe de gabinete, también lo vemos al ministro de Energía, Jaime Álvarez, lo vemos a Huenchenen, pegado a Claudio Vidal, ¿no? El secretario general del Sindicato de Petroleros, lo vemos a Pablo Carrizo, intendente de Caleta Olivia, Elorrieta, Jazmín Machiavelli, ¿no? La ministra de Desarrollo Social. Sí. Lo vemos a De la Torre, ¿no? Marcelo de la Torre, el presidente de Distrigas. Que habló hace algunos días con nosotros. Bien, y festejando los 5 años del partido SER, que cambió de conducción. A propósito, Hernán Elorrieta dijo: solo tengo palabras para decir gracias al compañero y amigo Claudio Vidal por la confianza que ha depositado en mí y su continuo apoyo desde nuestros inicios en la política. Realmente aprecio los consejos y la orientación que me ha brindado a lo largo de estos 5 años. Agradezco también a la militancia que nos acompaña firme e incondicionalmente, siendo un pilar fundamental de este espacio. Me comprometo a conducir SER Santa Cruz con total responsabilidad y compromiso para continuar haciéndolo crecer, siguiendo el camino que nos viene marcando nuestro líder inspirador, hoy gobernador de nuestra querida provincia. Somos energía para renovar Santa Cruz. Muy bien, eso sucedió el viernes. En unos minutos vamos a estar hablando de la marcha y adelantando la marcha de la Universidad Pública en toda la República Argentina, que mañana 25 sale a las calles para reclamar y para pedir basta de recorte. Es necesario garantizar la educación pública en la República Argentina, y vamos a estar hablando de este tema con Karina Dodman en 5 minutos nada más. Antes que eso, quería hacer referencia a este proyecto de ley de emergencia en el que está trabajando el gobierno provincial, que está propiciando el gobierno de Claudio Vidal. Hubo la semana pasada, el jueves, y por eso no se lo contamos, lo vamos a hacer muy sintéticamente ahora. Por eso decía, no se los contamos el viernes, porque no estuvimos al aire. Y no solamente se realizó una reunión de gabinete ampliada para poner en tema a los funcionarios provinciales sobre esta iniciativa que nos había hablado a nosotros, recuerdo en el primer programa de este ciclo, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al gobernador Claudio Vidal, que habló de este tema, y también se avanzó porque se convocó a los presidentes o a referentes de los bloques parlamentarios en Casa de Gobierno, con quien también estuvieron reunidos para hablar de esta iniciativa que hoy llegaría a la Cámara de Diputados, que ya tomaría estado parlamentario. El gobierno es lo que analiza y avanza en ese sentido. Las prioridades, según se anunció, es salud,
educación, alimentos, tarifas e infraestructura. No, este proyecto para declarar la emergencia administrativa en la provincia no estaría reducido solo al área de economía, sino que también tendría como objetivo poner como prioridades la cuestión de infraestructura, de salud, de educación alimentaria, realizar ciertas compras y lo que es lo que te permite la ley de emergencia, saltear ciertos procesos administrativos y burocráticos y, bueno, poder ir y adquirir cosas sin tantas vueltas, ¿no? Disponer de más dinero para otras cuestiones. Exactamente, exactamente. ¿Cuál, en qué se diferencia? ¿Te acordás en algún momento se habló de un proyecto, de un borrador de proyecto de ley de emergencia que propiciaba, según se había dicho el gobierno, y que se había filtrado? Y ese proyecto, esa iniciativa, ¿qué hacía? Congelaba los salarios y también ponía en el freezer a las paritarias. Sí. Bueno, este nuevo proyecto no contiene esos puntos. Ajá, no contiene. Esa es como la diferencia más sustantiva. Y a propósito de esto, que no es menor, ¿no es cierto? No, claro, claramente no es menor. Que la polémica en general pasa por ahí. Que los gremios, claro, están siempre en estado de alerta ante este tipo de anuncios, porque dicen, nos van a congelar los sueldos. Claro, pero exactamente. Bueno, esto estaría, digamos, raleado, ¿no? No se incluiría. Bueno, y como para ir cerrando este tema, al menos en este resumen que queremos hacer, estuvieron la presidenta de Por Santa Cruz de ese bloque de la legislatura provincial, y Rasguido, Pedro Muñoz, que es el diputado que tiene su monobloque de la coalición cívica ARI, también en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, y en representación de Unión por la Patria estuvo Lorena Ponce, la diputada Lorena Ponce. Estuvieron en Casa de Gobierno hablando justamente de este tema, de este proyecto, de esta iniciativa, y con el ministro Luxen, quien dijo que lo que busca este proyecto es agilizar los mecanismos del Estado para llegar con muchísima más asistencia a los que más lo necesitan, y donde va a ser prioridad también no solamente estos temas que ya sabemos, salud, educación en cuanto a infraestructura, bueno, los inconvenientes que tenemos, ¿no?, como sociedad y en el manejo administrativo y de los ministerios, sino también poner bajo la lupa la cuestión energética, teniendo en cuenta los aumentos de tarifas que se vienen. Otro de los temas trágicos, en este caso del fin de semana en la provincia de Santa Cruz, una tragedia en la ruta con un muerto en un vuelco. Esto sucedió pasadas las 12 del mediodía del día sábado, en la ruta Sin Fin, en cercanías de Puerto Deseado. Lo protagonizó un Citroën C3 que volcó con 3 ocupantes y uno de ellos falleció, dice El Nuevo Día. Un grave accidente ocurrió el sábado, como decíamos, al mediodía, en la ruta Sin Fin. Es la ruta que se corta ahí. Que se lo publicó algún medio y denunciándolo, incluso porque rara la manera en que cortaba la ruta así de pronto, ¿no? Sin continuidad, o sea, sin llegar a un destino. Se terminaba ahí de golpe. Bueno, esto fue una obra que no se finalizó, ¿no? Y que buscaba empalmar con la ruta 281 en cercanías de Puerto Deseado. Un Citroën C3 Aicros volcó, en donde los 3 ocupantes fueron trasladados al hospital, aunque uno lamentablemente perdió la vida. En el lugar del accidente trabajó personal policial, gabinete criminalístico, bomberos, ambulancia y tránsito municipal. Lamentable. Los 3 ocupantes muy jóvenes, 20, 22 años, un chico de 22 justamente falleció, un chico que
vivía acá, pero que era de la provincia de Misiones, todos tenían entendido que trabajaban, se desempeñaban en el ejército argentino, así que lamentablemente una tragedia. Las 9 de la mañana, 1 minuto en la República Argentina. Karina Dodman es referente Es la secretaria de general. ADIUMPA, secretaria general de ADIUMPA, y nos está escuchando. Karina, buen día, ¿cómo estás? Aquí con Karina Taberne te estamos saludando. Mi nombre es Claudio Lobos, ¿cómo estás? Hola Claudio, Karina, estudios y a toda la audiencia. Espero que estén bien. Bien, sí, estamos bien, pero estamos preocupados por lo que estamos viviendo y por el futuro próximo, cercano, mañana, pasado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el destino de nuestras universidades públicas? Sabemos lo que nosotros queremos que pase, comprometidos con la defensa de la educación pública, pero ¿nos podés sintetizar, si es que se puede, un panorama de qué significan las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei? ¿Qué es eso para la subsistencia, en este caso, si querés lo puntualizamos, de nuestra UMPA? Trataré, pero bueno, tiene que ver con una definición que ha tomado el gobierno de no dar tratamiento al presupuesto educativo, ¿no? El 2023 no dio tratamiento a ese presupuesto educativo. En el panorama de las medidas adoptadas, ¿no? Económicas, eso implicó que las universidades tengan el mismo presupuesto que el que fue aprobado en el 2022, y no fue en septiembre del 2022, ¿no? Y no fue actualizado de acuerdo a la inflación, ¿no? Estamos hablando entonces de un 300% que debería tener hoy la universidad más para poder funcionar, de acuerdo, al proceso inflacionario mínimamente. No estamos hablando ni siquiera de otra discusión, estamos hablando que las partidas no están actualizadas a la inflación, ¿no? Y con un fuerte tarifazo, ¿no? En todos los servicios, que no hablamos solo de luz, agua, gas, ¿no? Y servicios de internet, sino que hablamos, todo el tarifazo que tienen todos los insumos que usa la universidad. Insumos de lo administrativo, pero insumos también de los laboratorios y todas las otras actividades que se realizan. ¿Esto qué implica? Una política de asfixia. ¿Por qué una política de asfixia? Porque el presupuesto que se tiene, que es el del 2022, alcanza para funcionar hasta junio en muchísimas de las universidades. Entonces, ¿por qué hace una política de asfixia el gobierno nacional? Porque quiere arancelar la universidad pública. Lo ha declarado desde el día cero que tiene la intencionalidad de arancelar la educación, ¿no? Y fue por ello a las universidades, que es donde tiene la posibilidad de hacerlo. Ustedes recordarán que cada provincia tiene la responsabilidad de llevar adelante la educación media, ¿no? La inicial, la primaria y la media. Sí, sí. Entonces, sobre esos presupuestos, sobre esas definiciones, no puede ir, sí pudo ir contra el FONIT, ¿no? Claro. Que retiró el FONIT como adicional de salario docente, porque eso era un acuerdo nacional. Bueno, contra la educación de las provincias no puede ir, pero en relación a la universidad, claro que sí, porque el presupuesto de las universidades es nacional. Las universidades funcionan con la plata del Estado. De hecho, son los únicos salarios que paga el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? De la docencia universitaria, preuniversitaria, como así también del sector no docente. Entonces, todo eso hace una política de ajuste que implica que las universidades, de hecho, ya las universidades no funcionan normalmente. Me preguntaban en el caso específico de la UMPA, y sí, la UMPA tiene un montón de situaciones. Digo, como por ejemplo, el sector no docente no puede tener la cobertura de vacante y los ascensos que estaban previstos para este año. ¿Sí? Es decir, se enferma alguien, no hay quien lo cubra. Digo, se va alguien, no hay quien lo cubra. Digo, traducido. El claustro estudiantil, por ejemplo, solamente un jardín abrió. El resto de los jardines recién están abriendo. Recién están haciendo inscripción para ver la matrícula que se tiene y la definición de los horarios. La franja horaria que va a haber, porque no van a garantizar la franja horaria completa que se cubría del jardín maternal. El jardín maternal es un espacio muy sensible en nuestra universidad, porque no solo tiene hijos, hijas de quienes están estudiando, sino también de quienes están trabajando.
Y eso no ha venido dado, eso ha sido una lucha histórica del movimiento estudiantil, ¿no? Para poder llevar adelante sus cursadas, ¿no? Y nosotros como sector docente y no docente hemos acompañado esos reclamos históricos, pero lo mayor todavía y de mayor preocupación tiene que ver con la no apertura del comedor. Por ejemplo, en Río Gallegos el comedor no está funcionando, solo funciona un kiosco con muy pocas cosas que cualquier persona que va a la universidad lo puede ver. Y nosotros no estamos en la ciudad. Y eso tiene una situación de complicación respecto a que a quienes no tienen movilidad o a quienes no tienen tiempo para ir y venir entre cursada y cursada. Los estudiantes, las estudiantes empiezan a las 9 de la mañana y terminan algunos a las 9 de la noche, algunas a las 9 de la noche. ¿Dónde comen? O sea, ¿se puede llevar todos los días una vianda si no tenés los medios adecuados para sostener el frío? O sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que los alimentos no pierdan la cadena. Y no se puede. No se puede, en realidad, porque en el campus también, o sea, uno va de un lado al otro, o sea, no tiene que ver con eso. Y otra cosa es todo lo que tiene que ver con el boleto estudiantil y los procesos los dos procesos que se van a llevar adelante. Entonces, ir y volver es un costo muy alto por día para el estudiantado, que todavía, por ejemplo, no accedió al boleto estudiantil. Y nuestro sector realmente tuvo un impacto fuertísimo. Digo, nosotros tuvimos paritaria hasta la semana pasada, donde se llegó a un acuerdo, pero están suspendidos todos los procesos de llamado a cobertura de nuestros cargos. Claro. Eso que implica lo mismo que el sector docente. Renuncia a alguien, se enferma a alguien, o ya hay cargos vacantes y esos cargos no se pueden cubrir. Pero además de eso, no se llevaron adelante las renovaciones de interinos a término, ¿no? Se llevó solamente de un grupo y con la plata que alcanzaba hasta 3 meses y medio. Son continuidades laborales. Karina, ¿qué hay de cierto con este anuncio del gobierno nacional? La semana pasada dijo que había, en realidad lo comunicaron ellos, ¿no? Una propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional, que hablaba de un 70% de aumento en marzo y ahora un 70% también en mayo. ¿Fue consensuado? ¿Fue así literalmente 70% para gastos de funcionamiento, entiendo? No, eso es un anuncio más mediático. Ajá. Eso no tiene resolución. Lo que regula la universidad es las resoluciones, ¿no? Que son las resoluciones de autorizaciones presupuestarias, de ejecución o de vengar presupuesto, ¿no? Eso es el marco normativo. Eso ha sido solo un anuncio que no ha sido en acuerdo con los rectores y las rectoras. De hecho, hay una comunicación del mismo SIN, algo inédito, que el SIN salga a contestarle al gobierno nacional públicamente, diciéndole, no, disculpen, no, con nosotros no acordaron nada, con nosotras no acordaron nada, pero además de eso, la plata del 70 que ya habían anunciado en febrero no llegó. Nunca llegó porque nunca salieron las resoluciones. Entonces, también eso es inaudito. O sea, el SIN por lo general nunca le contesta públicamente al gobierno nacional. Y bueno, tuvo que salir porque hay una artilugia para tratar de justamente desbaratar la gran marcha que se espera para mañana. Claro, bueno, en ese pronunciamiento que hizo el Consejo Interuniversitario Nacional, se hace alusión a todo esto que vos nos contás, y dice en el punto 3, por ejemplo, que la marcha convocada para el 23 de abril, para mañana, a la que convoca y adhiere el SIN, se va a realizar como estaba prevista, porque bueno, también aclara que esto no fue un acuerdo como lo quiso vender el gobierno nacional, sino que fue un anuncio. Bueno, y a medida que vamos hablando con vos, también para la gente que nos sigue a través del streaming, está compartiendo Julián en este momento parte de este documento que se sintetizó en 3 flyers que llamativamente, como bien también lo marcas, se hizo público el Consejo Interuniversitario Nacional. Sí, es así, pero bueno, también tiene que ver nuestra última reunión paritaria, a la cual también negaban tenerse, ¿no? A principio de año, y que logramos que la tengan, o sea, que la abran, que la constituyan como tal, porque querían que solamente esté el SIN, que no tiene presupuesto, obviamente, para discutir salario con nosotros. La semana pasada claramente se consignó en el acta de nuestra parte que
que por más que se constituyan las reuniones, son imposiciones, nos están trasladando al mismo momento que le dan a la administración pública, al sector docente y no docente, sin un espacio de negociación. Es decir, un acuerdo no existe. Ellos van, dicen esto y ellos piensan que por solo decir, digo, para que entienda la opinión pública, ¿no? Que por solo decir las cosas son válidas. Y en realidad fue rechazado el 8%, primero porque es insuficiente y nos sigue dejando por el 50% abajo en la pérdida del proceso inflacionario. Pero además porque no hay acuerdo en la metodología, no hay negociación real colectiva. Como lo hemos dicho en otros gobiernos, es lo mismo. En términos que ahora además no hay nadie que pueda llevar adelante un espacio de negociación, porque van, se sientan, dicen esto es esto, listo, ¿te gusta bien? Y si no, también. Sería más o menos la situación. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No es más fácil sacar una resolución que un anuncio? Y bueno, por eso está el anuncio y no está la resolución. Por eso no está puesto en el papel el aumento para las universidades. Y alcanza el 140 y no, el 140 no alcanza, da un poco de aire, pero no alcanza para llegar a fin de año. Se necesita el 300% para llegar a fin de año. Entonces, son otras discusiones que tampoco se habilitan y que tienden a confundir a la comunidad en su conjunto, ¿no? Incluso, digo, desde el anuncio de la marcha, marcha que llevamos las federaciones al CIN. Nosotros fuimos a proponer al CIN la marcha, se tomó, se acordó un cambio de fecha y también trabajamos en conjunto con la FUA, que es la Federación Universitaria de Estudiantes, ¿no?, de Argentina, pero también las diversas agrupaciones estudiantiles que la conforman. Se acordó la fecha esta, la del 23, el CIN se sumó y bueno, y sale toda la comunidad universitaria, como decimos nosotros, a defender la universidad pública. Y no solo la universidad pública, las universidades privadas están saliendo a defender la universidad pública, digo, ¿no? También inaudito, también inaudito en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí vemos nosotros que se ha montado una artilugia, ¿no?, de auditorías por parte del Gobierno Nacional a las universidades públicas, digo, para que la comunidad sepa, las universidades tienen procedimientos administrativos para rendir los recursos que llegan económicos a las universidades. Todo se rinde bajo procedimientos, todo. E incluso yo lo suelo contar para que vean hasta qué punto rendimos todo, que las actas paritarias que suscribimos de capacitación docente, que eso es por convenio colectivo, están puestas. Esa plata que efectivamente la ejecuta la asociación sindical por un acuerdo paritario particular, que así está establecido en las actas, se somete a un estricto proceso de rendimiento. Es decir, no existe la forma de dibujar un número. Karina, si bien la marcha es federal, aquí habrá algún tipo de movilización, de acto, digo, aquí en Santa Cruz, ¿no? En donde hay una sede, o donde hay sedes de la UMPA, San Julián, Caleta, Río Turbio y Río Gallegos, ¿tienen previsto realizar alguna marcha? No. Sí, no solo vamos a marchar en esas sedes que concentramos en todos lados a las 17 horas, digo, las 4 sedes que vos hablaste, que concentramos a las 17 horas para hacer diversas movilizaciones que tienen como finalidad culminar con un acto, con la lectura de un documento único en el cual estamos trabajando, movilizando bajo la consigna en defensa de la universidad pública, ¿no? Esa va a ser nuestra forma de encolumnar para salir a las calles, pero también movilizamos en todos los ciberes educativos, o sea, y también se moviliza en el CUNET, en los ciberes educativos y en CUNET, o sea, en Calafate también hay concentración a las 4:30 de la tarde, y movilizamos en todos los ciberes educativos, en Las Heras, en Truncado, en Deseado, en Piedrabuena, en Puerto Santa Cruz, ¿sí? Digo, y en Perito Moreno, digo, por lo que estoy recordando. En todos los cibereducativos hay actividades que están impulsadas, muchas de ellas por el sector estudiantil, acompañadas por el sector docente y no docente. Bueno, bienvenido sea, invitamos a todos, es a las 5 de la tarde en general, ¿no? La convocatoria, Karina, nosotros porque gracias al streaming salimos a todos lados, al mundo por internet, pero vía FM, también estamos saliendo en directo en este momento en Perito Moreno, en Puerto San Julián, en Río Turbio y 28 de noviembre, bueno, lugares donde hay
una sede de la UMPA. Entonces, bueno, más allá de la defensa que hacemos en general, en estos lugares también van a estar marchando y va a ser epicentro de este reclamo. Sí, así va a ser. Digo, acá en Río Gallegos concentramos a las 5 de la tarde en Plaza Güemes. Y de ahí salimos al mástil. En Sí. Gallegos se concentra a las 5, en Gallegos no, escúchame, Caleta Olivia se concentra a las 5 de la tarde en el Playón del Aguaco. Sí. En Río Turbio se concentra a las 5 de la tarde en la Unidad Académica Río Turbio. En Ok. San Julián se concentra a las 5 de la tarde en Piedrabuena y San Martín. En Gregores, Piedrabuena y Puerto Santa Cruz se concentra a las 5 de la tarde en el cibereducativo. Bien. En Las Heras se concentra 18:30 en el cibereducativo. Perfecto. Digo, esto es lo que tengo acá como a Perfecto, mano. Después perfecto, digo, perfecto. puedo mandar para que puedan comunicar a la Dale. audiencia, pero estas serían las convocatorias que ya ha tenido publicidad. Y bueno, nuestra invitación y reiterar a cada vecino, a cada vecina la importancia de que nos acompañen. No es una lucha sectorial, es una lucha por la educación de nuestra sociedad, porque como solemos decir, un territorio sin conocimiento es una comunidad sin futuro. Así que, aunque no sean parte de la comunidad universitaria, que sí lo son, en definitiva, porque la universidad es del Estado, pero invitamos a cada uno y a cada una que nos acompañen, que se sumen en esta defensa de la universidad pública, porque esta discusión la debemos dar cada uno y cada una en las calles, ¿no? En este contexto, hoy solo nos queda salir a manifestarnos fuertemente por la defensa de la universidad pública. Muchas gracias, Karina. Gracias por atendernos a esta hora. Nada, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, Karina. Muy bueno. Hablaba con nosotros la secretaria general de ADIUMPA, que es la organización que nuclea a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Y a nivel nacional, esta marcha federal de mañana fue convocada para las 15:30 horas. El punto de encuentro es la Plaza del Congreso Nacional, en la esquina de las avenidas Rivadavia y Callao. Está previsto que parta columnas desde las 13 facultades de la UBA, con destino al centro porteño. Un lugar de alta concentración será la Plaza Jusay, donde coinciden las facultades de Economía, Medicina, Farmacia y Bioquímica. Allí se sumará también la Facultad de Derecho. Las diferentes columnas movilizarán hacia Plaza de Mayo con la intención de confluir allí a las 17:30 horas. El acto central comenzará a las 18. Habrá montado un escenario en la plaza con una bandera argentina grande, con la inscripción "En defensa de la universidad pública", y donde se ubicarán las autoridades de la UBA, rectores de universidades nacionales, alumnos, representantes de docentes y no docentes. Así lo está comunicando en estos momentos una noticia en realidad de Infobae. La marcha por las universidades suma adhesiones, pero el gobierno no cede a los reclamos de más presupuesto. La movilización al Congreso y en la Plaza de Mayo tiene apoyo del kirchnerismo, de la CGT, de un sector de la UCR y de la coalición cívica. Preparan un comunicado que leerá la FUBA, que es la Federación Universitaria Buenos Aires, ¿no? Y Burlich teme por una provocación frente a la aplicación del protocolo antipiquete, que va a estar vigente también. Bueno, tendría que temer dejar sin posibilidades a gran parte de la sociedad argentina, que si no es a través de la educación pública no tendría posibilidades de formarse. No tendría posibilidades de caminar y de estudiar en un pasillo de una universidad. No tendría posibilidades de ascender socialmente, la movilidad social ascendente, no tendría posibilidades de educarse. También lo digo por experiencia personal. Si no hubiese universidad pública, si no hubiera habido universidad pública, nunca hubiese pisado el pasillo y las aulas de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Y no habría equidad. Entonces, creo que más allá de que, como decía Karina, estemos o no estemos hoy en la universidad, tenemos que ser solidarios y empáticos, porque la educación pública
forma parte de una de las cosas que más nos tienen que enorgullecer como argentinos. Tal cual. Y lo dicen acá, 2 hijos de la universidad pública nacional. En mi caso, sede Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, San Juan Bosco. Exactamente. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, buen día. Fer, ¿cómo estás? Buen día, hermosa mañana. Vamos a decir. Hermosa mañana. Sí, más linda que nunca, por más que Nica no se cope, ni siquiera. ¿Qué hiciste el fin de Levanto semana? a los hombros, Nica. Miraste automovilismo, me imagino. ¿Viste Verstappen? ¿Qué te pareció? Espera que no se escucha, espera que encima te está cortando. Te están censurando acá. Me mandás la lámpara de Orión, ¿cómo es que se llama ese? Ojo de Sauron, esa cosa rara que tenés ahí. Buen día, Brian. Vi un poco el partido, decía Fer, lo vi los goles, o sea, lo vi en la compu, lo escuchaba, y como estaba cargando, cuando escuchaba el gol, vi los goles, vi. ¿Y entró toda o no entró toda? No había entrado. A los hinchas de River. ¿Entró o no entró? Que se enojen las gallinas, pero no había entrado. No es tampoco por defender la Boca, pero no había entrado. No, eso ya lo sabemos. No. Además está que lo aclares. Tampoco las gallinas. Bueno, lo dice así que, claro, objetivamente, entonces no entró todo. Claro, no había entrado. No, igual fue evidente también un poquito lo. Sí. Jugó mejor. Sí, jugó mejor. Me gustó mucho, le decía a Fer, el primer gol que se acaba. El empate. Sí. Este pibe Zenón, ¿no? De Valentier. El 2-1, perdón. Cómo le ganó el espacio y lo dejaron solo. Vamos, liquidó. No vi el gol de River. Una contra fue. Pero los goles de Boca, los primeros, la defensa de River. Sí, igual el gol de River, el primero también, la defensa de Boca quedó muy mal parado. El 3 de Boca nunca volvió, digamos. Sí, pero quedó mal parado el mediocampo también, porque cuando encara a Echeverri desde atrás de la mitad de cancha iba solo contra los dos centrales. Pero bueno, puede decir que es una contra, pero me parece sumamente destacable lo de Chiquito Romero, porque la jugada esta de entró o no entró, la reacción de Romero es increíble, pletórica, y él tranquilamente podría haberse quedado parado y ya está. No había nada no que era la culpa de él reclamarle. el gol. Claro, y reaccionó muy bien. Antes había tenido una tapada también muy buena abajo del arco. Y más allá de que el que está escuchando va a decir, porque ganó Boca, se nota los jugadores de selección que tiene Boca, porque Advíncula hace mucho tiempo que viene dando la cara, incluso cuando Boca con Almirón no jugaba nada. Ayer apareció Cavani, Merentiel también, que es un jugador que Bielsa lo está mirando para la selección de Uruguay. Son jugadores de mucha jerarquía, al lado de River, que está como en esa recomposición, que además es como muy ambiciosa de la mano de Michelis, porque quiere jugar a hacer 480 toques, etcétera, etcétera, y no le está saliendo, claramente. Pero la jerarquía de Boca ayer se notó. No fue un lindo partido en términos futbolísticos vistosos, pero estuvo bueno porque fue un clásico. ¿Puedo decir que no? Muy disputado. No, para mí no se jugó tanto como en otras ocasiones, pero que claramente tiene la carga emocional, ¿no? Que impide un poco eso. De hecho, ustedes fíjense, el gol de Boca, el gol de River, perdón, muy mal parado tácticamente en el primero, estaba Boca. El gol de Cavani de cabeza es un error grueso del 4 de River, de Herrera, que rechaza horrible. Es muy bueno Lautaro Blanco. Para mí el 3 de Boca tiene futuro de selección. Y Zenón. Y Kevin Zenón también. Pero Lautaro Blanco yo lo veo como un 3 de selección. Sí, es muy bueno. Ahí asociándose nada más y nada menos con Cavani. Sí. Y eso que le faltó Medina a Boca, que es un jugadorazo. Sí. Quiero preguntarte algo, Fer. León. A ver. Claro, el hijo de Fer. Va equilibrando. La cuestión es que cuando empezó el partido, la madre, que es de River, es como entre comillas, River, no le gusta el fútbol, pero está tirando para ese lado, había salido a la Entonces, peluquería. si no le gusta, que no se meta. 5 de la tarde, 4:30 más que en la peluquería, ¿no? No, Imagínate cuánto le gusta el fútbol. Claro. Claro. Entonces estábamos solo con León, se cambió y apareció con la camiseta de Cavani.
Estaba, y nos hicieron un gol. Ah, Después, bueno, empatamos. Hay esperanza. Termina el primer tiempo, llega la madre y le van con la camiseta de Cavani. ¿Qué haces con esa camiseta? Ay, pobre chico. Claro, así en tono de broma, ¿no? Como Charly García en los 90, ¿te acordás que tenía la mitad de camiseta de River y la mitad de Argentina? Está 50 y 50, así que vio el partido a favor de Boca después del cumpleaños, porque aparte teníamos el cumpleaños de mi sobrino a las 5. Así que imagínate mi cara, así que prendo el auto para ir a ver al cumpleaños, 5 menos 10, gol de Boca. Me bajé y hice un lío tremendo, así que canté todo. El más chiquito llorando, asustate al nene, asustate al bebé. Me subo, llegamos al cumpleaños, estaciono, gol de Boca. Otra vez, a los gritos, me bajo. Otra vez llorando. No le des chance al nene, no. Hay cosas que no se discuten. Le preguntaba, no, de River, así medio con ese. Está indefinido, pero hay esperanza, hay esperanza. Hay cosas que no se discuten, no. Papá de Boca, hijo de Boca y se terminó. Y si no, que se maneje solo. Está elaborado el testamento con la herencia toda para Gaspar, en tal caso. Obviamente, por supuesto que Gaspar, que es el otro hijo de Fernando, que es de Boca. Claro. Bueno, está bien, pero no cuentes conmigo para nada. Se terminó, listo. Cortito. Corta la bocha, así nomás. Bueno, quiero agradecerle a Liliana, a Corina, a Atilio, a Marcelo, a Enrique, que no habla de fútbol hoy. ¿A quién más? Bueno, a todos los que nos mandaron mensajes, a Juana también, a Ana Virginia como siempre, les mandamos un beso grande y especialmente a Antonio Tío Petaco. Que se estaba recuperando de una cirugía. Y ayer hicieron otra cirugía. Y ayer, bueno, ayer quedó, no lo quise decir. Sí, o sea, con onda. Ayer habrá tenido que alguna. Haciendo otros puntos más. Claro. Dice que le tuvieron que dar algunos analgésicos, algunos calmantes, pero bueno, no quería entrar en detalle. Reconstruírselo. Yo destaco el mensaje de Atilio Tinito Méndez, un amigo de Perito, que nos decía que nos está escuchando desde Bajo Caracoles, con una mañana muy, muy fría por allá. Exactamente, bastante escarcha por Bajo Caracoles. Saludos, nos dice Atilio, así que muchísimas gracias. Gracias, Atilio, también por tu saludo. Sandir Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandir Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. Para dormir podés elegir entre una de las habitaciones matrimoniales con baño privado o bien optar por una de las habitaciones compartidas. Hostel Titán, en Calle de los Sauces, 3366 a 400 metros del lago argentino. La otra opción que tenemos para ofrecerte, para un plan más familiar, son las cabañas del Titán, que están así en pleno centro de Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipados para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. También tenés acceso al gimnasio del hostel. Cabañas del Titán, concreta tu reserva llamando al 2966 74 62 19. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes. Estaba mirando a raíz de un mensaje también, que con esto nos vamos, que nos mandaba Marcos, enojado, molesto por esta situación, ¿no? Del aumento a los senadores, lo que vos mencionabas también a ciertos funcionarios. Y luego los recortes que se dan en otros lados, ¿no? Estábamos hablando de la educación pública, ahora en algunos medios leí anoche como que se cierra el INCA, el Instituto de Cine, en otros dicen que les dan a los trabajadores una licencia indefinida, o sea, quédense en su casa hasta que les aviso qué hacemos. Y parece que algunas áreas del INCA desaparecen y hay como una reestructuración del organismo. Bueno, no se sabe a ciencia cierta qué sucede, pero donde sí hay plata
es para los sueldos de los funcionarios, porque a través del DNU 337 de 24 se oficializó, por ejemplo, que se le dio rango y jerarquía de ministros al secretario de prensa, Eduardo Serenellini, a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, al secretario legal y técnico, Javier Herrera Bravo, y también había sucedido algo similar como secretario de Estado con el vocero presidencial Manuel Adorni. Así que, bueno, para algunos hay plata, porque, por ejemplo, Karina Milei no solamente fue elevado, digamos, a rango ministerial el lugar y el cargo que ocupa, sino también les aumentaron las famosas UR, tienen unidades redistributivas también en el gobierno nacional. Sumó, dice, a su presupuesto para sueldos 64.100 URs, cada una valen 634 pesos con 72 centavos, es decir, algo más de 40.600.000 pesos. Esa es un poco la doble vara de Milei, ¿no? Cuando se aumentan los sueldos de los senadores, que está muy mal, por supuesto, ya lo hablamos cuando empezamos el programa, está muy mal, pero cuando se le aumentan los de él, no dice nada. No dice nada y está muy bien. Claro. Y es un poco lo que habilita a los senadores, porque bueno, si Karina Milei, si Adorni y si otros tantos se suben de jerarquía con la consecuencia inmediata de aumentar un par de millones más en su sueldo, el senador que dice, no, él no puede cobrar más que yo, porque en principio yo represento a una provincia y soy electo, entonces ¿cómo puede ser que Adorni, que es vocero, cobre más que yo? Y ahí pasa esto, ¿no? Creo que tuvo mucha injerencia en la decisión de los senadores esto también, ¿no? Ya sabemos quién está pagando el ajuste. Las consecuencias. Las consecuencias, tal cual. ¿Nos vamos? Que no son ellos precisamente. Obvio. ¿Nos vamos? ¿Juli? ¿Nos vamos? Vamos. Gracias por ponernos al aire en el streaming, Juli, todas las mañanas. Gracias, comandante. En la operación técnica, Brian Álvarez. Chicos, que tengan buen programa. Ferinica, Cari, seguimos tus transmisiones. Gracias. En el Face. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos mañana, 8 de la mañana, volvemos con la otra gestión. Aquí estaremos. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Disfruta del legado. Rock nacional de lunes. A todo volumen.